Padre amado. En el nombre de nuestro amado Jesús te clamamos y te pedimos. De igual forma, Padre Celestial, en esta mañana oramos también, Padre amado, por cada uno de mis hermanos y hermanas que se encuentran acá reunidos, para que tú les des ojos, no solamente a ellos, sino a mí también, Padre amado, nos des ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón entendido a lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Jesús de Nazaret. Y también, Padre amado, entregamos en tus preciosas y santas manos nuestras peticiones, nuestras necesidades. Que seas tú obrando, Padre amado, que seas tú llenándonos a través de tu Espíritu Santo en el nombre de nuestro amado Jesús de Nazaret, para que asimismo, Padre amado, obres en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, para que seas tú obrando y tomando nuestras vidas, Padre Celestial. En el nombre de nuestro amado Jesús de Nazaret te damos gracias, Padre, porque eres tú quien hablas a través de la boca de tu siervo, porque eres tú quien inquietas a cada hermano, a cada hermana a hacer alguna pregunta, Padre Celestial, para que ellos aprendan cada día más y que cada cosa que aprendemos, Padre, ellos puedan abrir sus bocas y seas tú a través de ellos hablando a los demás para que asimismo lleguen ese evangelio, esas palabras, Padre amado, a los corazones de otros que quizás no te conocen, Padre. Bendito eres, Padre amado, mi alma te bendice, mi alma te anhela cada día más. Cada día más te necesita como mi respirar, Padre Celestial. Te damos gracias en este tiempo, en el nombre de nuestro amado Jesús de Nazaret. Yo creo que tú harás grandes cosas. Yo lo creo, Padre amado, porque sé que tú las has hecho y porque sé que tú estás haciendo y sé que tú harás, Padre. Gracias te damos en el nombre de nuestro amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces le damos el paso a nuestro pastor Francisco Ballén. Pastor, la sala es toda suya. Dios lo bendiga. Pastor, no le escuchamos. No, señor, no le escuchamos. Bueno, mientras que el pastor coloca, ahí se le mejora el audio, recordemos, mis hermanos, colocar nuestros nombres en el lado de la pantalla o si no, por el medio del chat, colocar sus nombres eh, para que asimismo podamos colocarlos en el listado y tengamos un éxito total durante el módulo 2. O sea, yo sé que es un grupo de gran bendición y es un grupo muy ordenado. Es una bendición es compartir con ustedes en esta mañana esta misma sala donde todos vamos a aprender de la enseñanza de este siervo, el gran siervo del Señor. Dios les bendiga. No, pastor, no se escucha nada. No se escucha nada todavía. Hola, 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 hola. Ay, sí, ahora sí. ¿Ya me oyen? Sí, señor, buenos días, pastor. Ok, bueno, ya. Gracias a Dios porque hemos tenido aquí un poquito de problemas técnicos. Gracias a Dios por todo, pero ya estamos. Buenos días, Janet. Buenos días a todos. Dios les bendiga. Bienvenidos a Amén, pastor. Sara. Y bueno, entonces vamos a continuar. Gracias a Dios ya por toda la introducción que se hizo. Excelente. Recordemos que estamos estudiando ¿qué estamos estudiando? Las cinco Las cinco preguntas, pastor. Las 5 preguntas. Entonces, las 5 preguntas estamos estudiando. Ya vimos en la introducción a la primera que quién fue quién. ¿Quién fue Jesús? ¿Quién fue Jesús? Recuerde que estamos de ¿quién fue Jesús? Que es la primera pregunta. ¿Cuántas respuestas debemos dar aquí? 5. 5. La primera es
el Mesías o el Cristo, Bueno, el Cristo, el siervo, ¿sí? el Hijo de Dios, el Hijo de la Sí, Virgen María y el sí. Evangelio. Aquí hay una que está confundida. Bueno, Recuerde que hay que pensar en los 4 evangelios para comenzar y la quinta sería el evangelio. Entonces, ¿cómo sería? el Cristo, el siervo, Cristo, el siervo, el hombre, el Hijo el de Dios, hombre, no, el el Hijo, hombre y el Hijo de Dios, ¿cierto? O sea, note que Mateo muestra a Jesús el Cristo, Marcos muestra a Jesús el siervo, Lucas muestra a Jesús el hombre y Juan muestra a Jesús el Hijo de Dios. Y la quinta sería Jesús es el El evangelio. Evangelio. ¿Listo? Entonces, como tenemos que darle orden a todo, entonces vamos a ir una por una. Entonces, ya vimos lo que fue la parte de la primera, o sea, la introducción, o sea, cuando nosotros le decimos que Jesús, según Mateo, es el Cristo, ya entendemos por qué respuesta dar, ¿no? Por qué causa o la Biblia, qué nos dice acerca de Jesús, el Cristo. Entonces, cuando decimos o alguien nos va a preguntar, bueno, ¿y por qué Jesús es el Cristo? Entonces, ¿cuál es la respuesta más puntual? Pastor, por tres cosas. Bueno, ¿cuáles serían? Uno, porque en él se cumplieron todas las escrituras. Sí, Dos, porque él fue el único hombre que pudo cumplir todas las escrituras, todas las leyes y todos los estatutos. bueno, Y tres, porque el Padre dio testimonio público de él. correcto. Y recuerden que la palabra Cristo es ¿qué? Ungido. El ungido. Bueno, entonces esa parte quedó clara. Recuerden que vimos todos los ejemplos de por qué Jesús fue el Cristo, la necesidad de que en él se cumplieran las escrituras. No hay en otro ser humano que se hayan cumplido las escrituras como en Jesús para ser el Cristo. Y en el caso de Jesús, él cumplió las escrituras, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, entonces lo que estaba escrito, que en su sed iban a dar a beber vinagre, entonces él dijo, tengo sed, todo, fue crucificado conforme fue profetizado, o sea, nacimiento, vida, obra, muerte y resurrección, todo, absolutamente todo, eh, tuvo que cumplirlo para que en esto, digamos, se entendiera que era el Cristo. No cualquiera servía para ser el Cristo y no cualquiera lo era por causa del cumplimiento de todas las cosas dependiendo de él. Entonces, hoy vamos a mirar la otra parte, lo que es el Evangelio según. Esta parte me interesa demasiado. No importa que nos demoremos 1, 2, 3 clases, pero la idea es que quede claro porque es una parte esencial, fundamental, clave, muy clave, absolutamente clave. Según lo que dice Jesús, el hombre, en el caso de lo como lo está mostrando Lucas, necesitamos urgentemente conocer, voy a comenzar por esta parte. En el Evangelio según, o sea, note que está Mateo, Marcos, Lucas, ¿cierto? Entonces, bueno, no voy a comenzar Mateo, Marcos, sino voy a comenzar por Lucas. Después vamos a ver Marcos, pero en este día quiero que miremos lo que dice el Evangelio según San Lucas, que ahí podemos colocar Jesús el Hijo de la Virgen María o Jesús el hombre, o sea, para entender de que Jesús es el Hijo de la Virgen María o el hombre. Es de suma importancia de vida o muerte y de salvación o condenación en este momento que nosotros entendamos literalmente que Jesús es el Hijo de la Virgen María o Jesús el hombre. O sea, la importancia de que entendamos que Jesús fue un ser humano igual en las mismas condiciones que todos nosotros, pero que tuvo una característica diferente a todo el mundo en ese momento, que esa es una confusión grande que se tiene, que él tenía naturaleza divina. Jesús nace con naturaleza divina. Recuerden que la parte física, la parte de su cuerpo, María es la que coloca toda la genética. O sea, la parte física de Jesús es heredada por María. Y la parte espiritual es heredada por el Padre, ya que el Padre es el que le da esto. Recuerden la sentencia, vamos a leerlo. Está en Romanos. Cuando todos vayan a Romanos, es
de suma importancia también entenderlo. De hecho, cuando el apóstol Pablo lo explica, él explica todo el evangelio de una manera tan clara porque obviamente él ya lo había recibido por revelación. De igual manera nosotros debemos recibir el evangelio por revelación, porque de lo contrario habrá cosas que no podremos saber, conocer. Entonces, en el capítulo 5, el verso 12, él explica esta parte. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Adán. Adán. Sí han visto que también habla la escritura de el postrer Adán. ¿Sí lo han notado? Sí, señor. Entonces, el primer Adán fue Jesús. Y el primer Adán fue el Adán el que fue creado, el que fue puesto en el huerto. Y el segundo Adán fue Jesús o el postrer Adán. Entonces, en este caso nosotros nos damos cuenta donde dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿cierto? Y también por un hombre entró la resurrección. Entonces, también está escrito según lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a mirar el otro versículo. Dice así. En este caso, desde el 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, desde el momento que Adán peca, todos saben cuál fue la transgresión de Adán, ¿cierto? Exactamente. Pero cuál fue el mandato que Dios le dio? Porque ahí debemos entender y ser castizos en eso. ¿Cuál fue el mandato que Dios le dio? Que él pasa por alto y desobedece. ¿Cuál mandamiento fue? En no comer del árbol, del fruto del árbol de la ciencia. Del fruto del árbol de la ciencia del mal que Dios, porque el día que él comiere ciertamente morirá. Entonces, en el capítulo 3 de Génesis llega un momento donde nos dice, él se puso a prestar atención, oído a lo que no debía, come, y al comer entonces le muestra la evidencia de Adán como si Dios le hubiese mentido en la sentencia que le había dado si comiera, y dice, y que la mujer comió, la cual, dice, dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, así como Eva comió, Adán come, y en ese momento Dios le había dicho que no. Después, cuando comienza la sentencia, comienza a llamar al hombre y cuando dice, es que yo estaba por acá y oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Entonces el padre le pregunta, o Dios le pregunta en este caso, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido acaso? Dice ahí, ¿has comido acaso del fruto del árbol que te mandé que no comieses? Entonces ahí comienza esa parte esencial donde dice que fueron abiertos los ojos de los dos, conocieron que estaban desnudos, se escaparon, cogieron hojas de higuera y se taparon, hicieron los delantales. Y a partir de ahí cambia la estructura de todo lo que es el interior espiritual del hombre. Entonces el hombre, cuando Dios le dice ciertamente morirás, entra literalmente lo que es la muerte primero espiritual, que es separarse de Dios, comenzar a esconderse de Dios sin que lo esté buscando. Entonces, en este caso, se notan las evidencias. Tuve miedo, el temor, todo lo de la manera como comienza a sentir, a hablar, a experimentar algo diferente. Entonces, en esto notamos la separación del hombre con Dios. El hombre es el que decide separarse de Dios. Entonces, el pecado entró al mundo por un hombre llamado Adán y dice que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, si yo coloco aquí a Adán en esta parte, digamos, Adán adquiere la naturaleza de pecado. O sea, se gana la naturaleza de pecado y pierde la naturaleza divina. Entonces, note que en la sentencia que Dios les da, comienza por la serpiente, después pasa a la mujer, se acerca al hombre, pero el hombre se justifica todo el tiempo, pero no decide arrepentirse. Entonces, ¿qué sucede? Digamos que a partir de ahí todos los descendientes de Adán, tanto Eva como Adán, quedan los dos con naturaleza de pecado.
Los dos quedan con naturaleza de pecado. En este caso, los hijos que nacieran después de ellos tener naturaleza de pecado, nacerían con naturaleza de pecado. Entonces salió Caín con naturaleza de pecado. Después, ¿quién sería el otro? Abel estaría con naturaleza de pecado. Set nació con naturaleza de pecado. Entonces, después de Adán, Eva, Caín, Abel, Set, y voy a pegarme un salto y aquí en este ladito voy a colocar aquí resultó Noé. Entonces, si Noé viene siendo descendencia acá de Adán, entonces Noé nace con naturaleza de pecado. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Adquiere esa naturaleza heredada. O sea que el mismo Noé tenía encima la sentencia de que por el pecado entró al mundo por un hombre llamado Adán, sí, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué llegó a Noé? Porque aquí hay un desprendimiento que nosotros debemos comprender. En esta partecita voy a colocar los 1, 2, 3 hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. Entonces viene desde Adán, hereda naturaleza de pecado Noé, y si nace Sem de Noé, ¿sí ven? Si nace Can y nace Jafet de Noé, o sea que los tres nacen con naturaleza ¿de qué? De pecado. De pecado. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Pastor, yo tengo una pregunta, A ver, pero, o sea, no, es una pregunta que me surgió ahorita. ¿sí? ¿Dios tiene miedo? No. O sea, para que alguien tenga miedo es porque hay alguien más grande que él o hay algo más grande que él o algo inevitable. Y en este caso Dios es Señor de lo imposible, pero en el caso de Dios no, porque no hay registro en la Biblia que diga que él tiene esa característica o ha sentido esa sensación de miedo. Bueno, ¿y ¿Sí? Jesús tuvo miedo? ¿En el caso de quién? ¿De Jesús? ¿Tuvo Pues miedo? no, pues no dice que tuvo miedo, ¿no? Pero lo que sí estaba negociando, literalmente pudo sentirlo en el momento. Se puede hablar más específicamente desde el momento que él muere en la parte espiritual. ¿Sí ven? Bueno, es que esto Angustiado, son preguntas. afligido, porque todas esas son sensaciones de personas que tienen naturaleza de pecado. Pero en el caso de Jesús, al no tener naturaleza de pecado, más que, digamos, la palabra castiza, ¿no? Es la muerte espiritual. O sea, Jesús sintió la muerte espiritual, por eso dice angustiado, afligido, desechado, despreciado, es como esa parte más angustiante, ¿no? Pero aún así no se le puede aplicar literalmente que tuvo miedo, sino que simplemente tuvo el vacío que sintió por ser ese cordero pascual que fue separado el día 10 al día 14, donde lo separa su mamá, de su papá, de todos los hermanos de la manada. Entonces, más que todo se cumple lo que dice en Isaías, que fue angustiado, afligido, soy oprobio de los hombres, despreciado al pueblo, como lo traduce el Salmo 22. ¿Me estoy haciendo entender? Pero en sí, como decir tuvo miedo, ¿no? Recuerden que cuando él oraba ya en el monte, que su sudor se condensaba como grandes gotas de sangre, la apreciación que nosotros miramos en la escritura es que él dice ahí, y lo oyeron que lo hizo 3 veces, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces voy a traducirlo al lenguaje nuestro para poderlo comprender un poco mejor. Si es posible que usted no me deje solo, si es posible que usted no me abandone, si es posible que usted no deje de estar conmigo, hágalo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero ahí literalmente Jesús no se sintió solo, sino que literalmente estuvo solo. Entonces pudo tener esa sensación de temor más de como decir, por causa de que sabía que el sacrificio le tocaba a él hacerlo por solo el amor que lo motivaba a hacerlo, porque no había nada más. Que aún el Espíritu Santo lo deja solo. Entonces es bueno que nosotros comprendamos que es más lo que dice el Salmo 22 y Isaías 53 en cuanto a lo que él siente en cuanto a la muerte espiritual. Pero note que Adán siente miedo sin que nadie lo esté persiguiendo. Pastor, Amén. Cuénteme. tengo una pregunta, pero es que a mí no me ha quedado muy claro, pastor. Eso,
No se le escucha, hermana. Se silenció. ¿Qué pasó? Espera, miramos, pastor. ¿Aló? Ahí No sabemos escucha. qué pasó. No sé, la hermana no se escucha. Hermana, abre el micrófono nuevamente. Bueno, mientras la hermana Ana, tranquila, hermana Ana, apenas pueda conectarse o pueda restablecer el audio, porque aquí usted tiene paso normal, usted lo silenció, entonces. Pastor, yo, Pastor, ¿verdad? Pastor, Arles tiene una pregunta. Cuénteme, Arles. es que yo estoy haciendo acá, espérame un segundito. Ay, pastor, mi internet está muy bajitico. Está en un punto. Sí, Sí, señor. pero de pronto la señal, pero bueno, ahí se le escucha. Sí, señor. Gracias al Señor. ¿Me escuchan ahí? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, señor. Pastor, es que yo estoy haciendo como un cuadernito donde estoy creando como todos los conceptos y si nosotros miramos a la luz de la palabra, cuando Dios hace a Adán y a Eva, ellos tenían naturaleza divina, eran hijos de Dios, ¿correcto? Sí, Cuando ellos ahí tienen hijos en ese momento, nacen hijos con naturaleza divina estando en el Edén, ¿correcto? sí, Eso, en ese momento que ellos caen, peca Adán, desobedece, a partir de ahí Adán muere espiritualmente y le empiezan a nacer hijos, nace Abel, Caín y Set ya con naturaleza de pecado, ¿correcto? sí, señor. Pero las otras hijas y hijos que estaban en ese momento, que eran hijos de Dios, viene Génesis 6, ellos codician también esas hijas de pecado, comienzan a tener ahí, y ahí es la escena donde todos pecan y ahí ya no queda ninguno que haya quedado sin pecado, por eso dice, lo declara el Padre ahí en ese capítulo. Sí, pero digamos, el evento no fue total. Lo que pasa es que, Arles, o sea, hay algo que hay que mirar, sino que pues obviamente no me saldría mucho del tema. Bueno, lo voy a dejar Pero, para que después lo miremos a pero detalle. mire, solamente le voy a dar, como dicen por ahí, el pincelazo, ¿listo? Entonces, Listo. por ejemplo, si nosotros miramos de Génesis, haciendo el ejercicio, digamos, esta parte es bueno que nosotros la dejemos completamente clara, lógico que ya sería tal vez una pregunta, bueno, esas preguntas así, porque sé que ocupan espacio en la respuesta para que queden completamente claras, váyanlas apuntando y en alguna clase vamos a hacer como las preguntas y respuestas de las cosas que queden como tambaleante en nuestro conocimiento o en un momento dado que no las podamos asimilar bien. Entonces, nosotros decimos, por ejemplo, vamos a mirar lo que dice el 2:23, cuando fue ya la reacción de Adán cuando le traen la mujer. 2:23, dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, si nosotros miramos ese versículo a la luz de la palabra y a la luz de, digamos, haciendo una buena exégesis y utilizando los principios, digamos, uno de los principios fundamentales de la hermenéutica, que es ponerle el sentido común y ordinario a las palabras. O sea, no quitándole, no añadiéndole, no interpretándole. ¿Cómo va a haber este testimonio que dice en el 24? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. ¿Cómo Adán va a dejar a su padre y cómo Eva van a dejar a su madre? Y los dos serán una sola carne.
Se lo ¿Sí me hago estaba diciendo a entender? sus hijos. Exacto. Entonces, de ahí en adelante se cumple la sentencia, ¿cierto? Entonces, de ahí en adelante dice, yo soy papá Adán y ella es mamá Eva. Entonces, de ahí en adelante ustedes algún día dejarán a papá y mamá y los dos se unirán a su esposa y serán una sola, ¿qué? Carne. Carne. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí bien? Perfecto. Y estaban ambos desnudos, a ese momento no se avergonzaban, pero la serpiente era astuta. De ese punto final de no se avergonzaban, a la serpiente era astuta. Pueden pasar muchos años, demasiados años. ¿Está Muchos. claro? Ujú. Entonces, ¿cuál fue digamos, el primer mandamiento que Dios le da a Adán? ¿Cuál fue? No coma del árbol de Ese la... sería el segundo, si lo miramos a la luz de la palabra. Hay otro antes de. Que podía comer. No. Que se multiplicara. Uy, hermana, ni carne ni sangre se lo ha revelado, hermana, acá está en la juega, así me gusta. Tengan hijos. Y los bendijo Dios y les dijo, Correcto, fructificad y multiplicad. O sea, tengan chinitos, llenen la tierra de hijos. O sea, el trabajo de Adán era bueno, ¿no? No era sino gobernar y tener hijos. Y estar ocupado. No solamente se la pasaba en el asunto con Eva de tener hijos, sino que también él tenía que hacer muchas cosas más porque tenía que, el huerto debía cuidarlo y labrarlo. ¿Listo? Ahora, vamos a ir a la sentencia. Cuando después del pecado. Entonces vamos a ir al 3:16, ¿qué diría? Lo labrar y guardar, sí, mira. El 15. Arles, ¿qué dice el 3:16? La serpiente era más astuta que todas las veces. No, 3:16, No. no 1. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con O sea, dolor. ya había sentido dolor, solo que Ujú. tal vez no era fuerte, era muy leve. Pero Ajá, multiplicar, siempre cuando multiplicamos, ¿por qué cifra se puede multiplicar? Por dos. por todas menos por 0. Por O uno. sea, a partir de 1, o sea, al menos le va a doler el doble. Ujú. ¿Listo? O sea que Con do- ya había evidencia de que había sentido dolor de tener hijos. Entonces significa que ahí Pero ya no tan fuertes. implícitamente ya habían hijos o tuvieron hijos. Solo que no es como muchas veces nosotros pensamos que fue que Dios llegó y creó al hombre, lo hizo así, con sus propias manos, lo hizo las manitos, los brazos, las manitos, las piernas, todo, la cabecita, todo lo sopló en él, comenzó el hombre a respirar. Al otro día, esa noche cae sueño profundo, le saca la costilla, hace la mujer y se la tragan y al otro día se fueron y pecaron. No, eso no fue así. O sea, hay un orden. Lo que pasa es que Génesis como tal no tiene un orden cronológico, escrito cronológicamente. ¿Sí me hago entender? Entonces, todo esto toca aprender a leerlo con el sentido para poderlo extraer. Entonces, ustedes notarán que Génesis capítulo 1 habla y que Dios hizo, que Dios hizo, que Dios formó, que Dios juntó, que Dios luego dijo y Dios. En el capítulo 2, ya en el verso 4, dice, estos son los orígenes. Cuando ustedes leen el verso 4, dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios. ¿Cómo hablan que se llamaba Jehová Dios a partir de ahí? Si Dios nunca dijo que su nombre sería de esa manera. Entonces, la primera que comienza a reaccionar en el nombre así, diferente, la que lo nombra como si fuese Jehová, sería Agar, la sierva de Abraham y de Sara, cuando queda embarazada de Ismael. De Ismael. Y hay un conflicto entre las dos mujeres, que ya digamos así, la sierva quería ser señora. Abraham, pues en el conflicto de mujeres, le dijo a la esposa, pues haz bien como a ti te parezca con esa mujer. Los echan del lado de ellos, van al desierto y Dios le pone un ángel, el ángel le dice devuélvase donde su señora y se haga sumisa. Entonces ahí comienza a haber un problema porque ella queda en un lugar donde podía morirse ella y podía morirse el hijo. Entonces ella clama a Dios y Dios le da la respuesta y ella dijo, definitivamente aquí está el que me ve, Jehová el que me ve. Y ahí es la primera vez que comienza a nombrarse
o algo diferente porque la sierva egipcia lo nombra así. Pero ya en Génesis está en el capítulo 2, verso 1, que habla de Jehová. Si lo pronunciase la sierva egipcia, mire cuánto tiempo pasó. ¿Por qué está plasmado en el capítulo 2, verso 1 de Génesis? Por algo muy sencillo, por causa del que lo escribe. El que lo escribe, que es Moisés, ya sabía que así había pasado la historia, ya le había sido revelada la historia, entonces él ya puntualmente podía colocar Jehová. ¿Sí me hago entender? Entonces, de una manera implícita, ustedes van al capítulo 6, ¿sabes? Y dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Pero note que Así ya es. estaba dispuesto que el hombre dejaría a su padre, a su madre y se uniría no a cualquier mujer, a su mujer, y su mujer si se la entregan. El que haya esposa, haya el bien y la benevolencia de Jehová de Dios. Entonces, si no se la entregan bajo la bendición de Dios, no es su esposa. Digamos, no había sentencia todavía ahí de que era pecado la unión libre, pero sí debían ir bajo la bendición de Dios. O sea, y algo que yo entiendo ahí es que dice que viendo los hijos de Dios, o sea, está haciendo referencia específicamente a los que tenían naturaleza divina. Y las que no, pero no todos. Y las que no. Porque se salen algunos, no todos, sino viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se salieron. ¿Sí ve? Es que el mundo atrae, de una u otra manera atrae, se muestra. Entonces, pero ellos no son seducidos por causa de naturaleza de pecado, sino por sus, digamos, aunque fuese hijo de Dios, ellos tenían la necesidad de tener una mujer, solo que se pusieron a mirar, a rendillar y se unen con, o sea, ahí se cumple, se rompen todos los principios, el yugo desigual, se rompen todos los principios, la unión libre, ¿sí ve? Aunque no esté legislado, se rompen todos esos principios y también su naturaleza divina y quedan ahí todos en esa estructura. Tremendo. Porque, el testimonio de Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, ¿cierto? Pues, ¿Sí ve? pastor, y es ahí en ese versículo 3, cuando se crea un mandamiento que es el que habla Pablo por allá en Romanos, que dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, ¿Sí ve? más Inclinado serán a- sus días 120 años. Entonces, el ser Ya. humano ahí haciendo referencia a ellos, ¿listo? Pero note que ahí habla de unos hijos de Dios, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, Job capítulo 1. O sea, no todos se salen, o sea, queda algún grupito que después es transformado y es llevado al reino de los cielos, lo que Dios pretendía hacer con todos los seres humanos, comenzando desde Adán, para que todo se hiciera perfecto, pero aún así, para evitar de que el ser humano fuera puesto un tiempo en la tierra, por eso se guarda, después de que el ser humano come del árbol de la ciencia, el bien y el mal, se guarda el camino que iba al árbol de la vida. O sea que al guardar el camino que iba al árbol de la vida, notes, ahí se comienza a notar que legítimamente entendemos ahí que sí queda gente dentro de ella, aún así se cuida de que ya nadie coma a partir de ahí. ¿Sí ve? Porque si fueron echados Adán y Eva, ¿para qué se guarda el camino al árbol de la vida si está dentro del huerto en medio del Edén? Entonces ya a partir de ahí Dios prohíbe que se coma también del árbol de la vida. No hay que alargue su mano y coma y viva para siempre. ¿Sí ve? Esto es muy avanzado, pastor. Porque imagínense, yo voy a pensar ya como un hombre con naturaleza de pecado. Hágame el negocio. Ustedes que están allá adentro, tráigame un poquito ¿sabe qué? Nosotros la embarramos grandemente y cometimos un error grande y lo estamos pagando. Y esto de estar aquí en la tierra está generando una hipótesis. Esto aquí afuera que solo produce cardos y espinos, esto está muy duro aquí afuera. Venga, alcánceme un poquito de esa fruta del otro árbol de la vida, a ver si como y nuevamente recupero lo que antes tenía. No, lo que iba a pasar era que quedaría eternamente perdido. Porque Dios establece que sin derramamiento de sangre, sin arrepentimiento, no se hace remisión. Entonces, ahí lo que Dios estaba buscando era que Adán y Eva se arrepintieran de lo que habían hecho. Por eso Dios, sabiendo todas las cosas, conociendo todas las cosas,
oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Adán, ¿dónde está? Si Dios sabe dónde está, ¿por qué le pregunta? Porque Dios nunca juzgará al hombre si primero no lo escucha. Por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Tremendo eso. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ya cuando nosotros vamos, voy a ir al capítulo 6. Ah, no, perdón, al capítulo 4, sería el capítulo 4. Pastor, disculpe, cuando el Señor coloca un querubín con una espada encendida en fuego para que revolotea al lado del árbol del fruto Alrededor del árbol de la vida. de la vida, esto es para que los hijos que quedaron de Adán y de Eva no vayan y coman de él, porque tendrían entonces vida eterna, ¿sí? Es lo que entiendo yo. El problema de ellos no era comer con naturaleza divina. El problema es que los otros después alargaran su mano y comieran del árbol de la vida teniendo naturaleza de pecado. Porque iba, por eso, voy a leer lo que dice. Dice, el 3:21 dice, y dijo Jehová Dios, claro, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Dios sabe el bien y el mal, pero nunca será tentado por el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre perdido, ¿no? Entonces decide sacar a Adán y a Eva para que labrase la tierra, que cual fue tomado y echó pues fuera al hombre y puso al oriente el huerto de querubines y una espada encendida que se revolvía por todo lado para guardar el camino al árbol de la vida. Se dice que el camino es porque ya había sendero donde ellos podían pasar al árbol de la vida y ya había evidencia de que ellos ya habían comido del árbol de la vida. Pero el problema era que comieran del árbol de la vida después de tener naturaleza de pecado. El hombre viviría eternamente perdido y sin opción de salvación. ¿Listo? Entonces, Arles, Arles está con nosotros. Estoy aquí más enchufado que enchufado. Está haciendo el caldito. Estoy más enchufado que el cargador de mi celular. 4:1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Después del pecado, Caín nace con naturaleza de pecado. Dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Aún así saben que por encima de la naturaleza de pecado que tuvieran y por lo alejados que estaban, ya no se olvidan que Dios existe porque ya habían gozado de tener su presencia. Entonces dice, he adquirido, después dio a luz a su hermano Abel. Entonces después más adelante Caín mató a Abel y queda solo Caín. Después de la muerte de Abel nace Set, ¿cierto? Pero miren la sentencia, voy a leerles aquí algo interesante. Dice, Dios le dice en el 4:10, le pregunta, ¿dónde está su hermano? Y él le dice, no sé, ¿y acaso yo soy cuidador o guarda de mi hermano? Y le dice en el 10 Dios, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. O sea, note que cae maldición sobre la serpiente, cae maldición sobre Eva, cae maldición sobre Adán y ahora por causa de el tiempo pasa y ahora cae maldición sobre ¿quién? Sobre Caín. Entonces, del capítulo 4, verso 1, al final del 3:24, pasan muchos años, porque ellos debían ser grandes para poder tener la capacidad de matar el uno al otro. Si nota todo el tiempo que pasa, solo que no lo registra, porque no es importante en ese momento registrarlo. Ahora, ¿hasta ahí vamos bien? Sí. Ahora dijo Caín a Dios, grande es mi castigo para ser soportado. Ojo el Se testimonio. le fue el sonido, pastor. ¿Cómo? Se le fue el sonido. ¿Ya volví? Ya volvió. Listo. Entonces, ojo el testimonio de Caín. Y dijo Caín a Dios, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Me esconderé y seré errante y extranjero. ¿Cómo va a ser extranjero si no hay más gente? En la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, si estaba Caín, Abel y Sed, ¿cómo habla de esta manera? Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Cómo va a decir eso si no hubiese más gente? Ah, yo vivo solito, tranquilo. ¿Quién me va a encontrar aquí? Yo me voy, chao.
Algo me voy a encontrar por allá de qué comer y dónde meterme, pero no le tengo miedo a la gente porque como no hay. Pero note que es el testimonio de él. Y le responde Dios, ojo, ratificando que es verdad lo que él está diciendo. Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. ¿A quién va a castigar Dios 7 veces si no hay más gente? Entonces Jehová puso señal en Caín para que la viera quién, para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. ¿Cuál Nod? Al oriente del Edén. Entonces, ahí está el asunto. Si nota que ahí está diciendo que ahí salió delante de Dios y habitó en la tierra de ¿qué? Pastor, y muchas personas al solamente tomar el concepto de que los primeros hijos de Adán fueron Caín, Abel y Set, dicen que han sacado tantas teorías, ¿no? Que Dios, ya habían otras personas, que un poco no de cosas, pero en el contexto del tiempo y todo lo que nosotros vemos es que eso pasaron muchos años antes de eso. Años. Y ahí está, y ellos son secuencia o consecuencia de la mezcla de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. ¿Listo? Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y Enoc nació Irad, Irad engendró. Ahí ya comienza a haber una descendencia. ¿Sí ve? Y note que ya vamos a pegar el salto del 4:25. Dice, y aconteció de nuevo, dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer. Note que conocer es ya en la parte íntima. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Dice, y a Set también le nació un hijo. ¿De dónde sacó entonces un hijo él? ¿Con qué mujer? Y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron ¿a qué? A invocar el nombre de ¿quién? De Jehová. Entonces, todo esto es bueno comprenderlo porque si nosotros, por eso le decíales, hay que invertirle tiempo. Hay que invertirle tiempo. O sea, si uno no le invierte tiempo a escudriñar, difícilmente va a entender por qué Pablo habla como habla en la carta a los romanos. Solamente con ese pequeño detalle. Si una persona no tiene revelación del evangelio, si el evangelio no le ha sido revelado, no puede entender ninguna de las cartas a plenitud de lo que escribió el apóstol Pablo. ¿Listo? Ahora, este ejercicio lo voy a seguir haciendo ahora explicando por qué Jesús es el postrer Adán. Entonces, nosotros notamos, vamos a ir nuevamente a Romanos. Arle, ¿le quedó claro así para que usted siga armando la estructura de ahí en adelante sobre ese fundamento que le di? Sí, señor, muchas gracias. Cualquier cosa después lo profundizamos. Entonces, voy a seguir leyendo lo que dice ahí. En el capítulo 5 de Romanos, verso 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Espero que todos estén pendientes a la pantalla de lo que voy a hacer aquí con mi mano. Aquí está Adán. Y aquí voy a jalar el tiempo hasta Noé. De Noé nacen 3 hijos. Uno Sem, uno Can y uno Jafet. ¿Hasta ahí está bien? Correcto, Entonces, pastor. Adán nace con naturaleza de pecado, Noé tiene naturaleza de pecado, Sem tiene naturaleza de pecado, Can naturaleza de pecado y Jafet naturaleza de pecado. De Sem viene todo el pueblo judío. Todos nacen con naturaleza de pecado. De Can nace toda la descendencia del pueblo africano. Todos nacen con naturaleza de pecado. Y de Jafet nace todo el pueblo gentil. Todos nacen con naturaleza de pecado. Entonces, no os maravilléis de que os dije, os es necesario nacer de nuevo. Todos necesitamos nacer de nuevo, tanto judíos, africanos y gentiles por descendencia de Can, Sem y Jafet. Esas son las 3 medidas de harina que una mujer escondió la levadura y en una de ellas, ¿sí ve? Crece hasta que todo fuera leudado. Entonces se escondió la levadura en Sem. Por eso Jesús era judío en su genética. Y en su sangre puede salvar tanto a africanos como a gentiles.
porque su sangre automáticamente vendría a ser sangre samaritana. Entonces, es una de las formas por las cuales Jesús puede salvar. Entonces, ya entendemos por qué el pecado entró al mundo por un hombre y pasó a todos los hombres la muerte, y así todos hemos sido herederos. Por ejemplo, yo heredé la naturaleza de pecado de mi padre y mis hijos la heredaron de mí. ¿Y mi esposa la heredó de quién? Del papá. Del papá. De mi suegro. ¿Por qué? Porque el pecado entró al mundo por un hombre. O sea, este principio del versículo nos dice que la naturaleza de pecado la pasa el hombre automáticamente, se une íntimamente con una mujer. Pastor, otra vez yo. Es que le iba a hacer la pregunta y se me fue el internet. Es que tengo una pregunta y qué pena. Es que a mí no me ha quedado claro que por qué entró el pecado por Adán, si la que dijo que comían la fruta fue la Eva. La Eva Y él esa. la Eva esa fue la culpable y él fue y comió porque él era obediente. Le hacía caso a Porque Eva. siempre nos echan la culpa a las mujeres de todo. Pastor, yo puedo responder esa. Hágale. Yo también. Para la hermanita nos va a servir mucho, para la hermana Ana nos sirve este contexto. Hay que entender que Dios es un Dios de orden y es un Dios justo. Y cuando nosotros miramos en el capítulo 2, versículo 15, está hablando de que Dios tomó pues Jehová Dios al hombre y puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese fue el mandamiento, ¿correcto? Pero si nosotros miramos el acto seguido, nos va a dar la luz de esta parte. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, lo que yo puedo deducir, haciendo ¿cómo se llama? La hermenéutica o la exégesis del tema, es que cuando Dios da el mandato, Adán no tenía esposa, Adán estaba solo. Entonces, Eva nunca escuchó el mandamiento. Entonces, cuando viene Eva en el capítulo 3, versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Entonces, mira lo que pasa aquí, come Eva y ¿qué pasa? Nada. ¿Por qué? Porque es que ya no había escuchado el mandato. El mandato había sido Adán, pero automáticamente apenas el cabezón de Adán come sin tener en cuenta el mandato, hubiese parado y hubiese dicho, no, mira, usted la embarró, hubiese podido estar justificado delante de Dios de alguna manera, pero cuando él come sin preguntar y sin nada, el acto seguido, apenas Adán come, es que se le abren los ojos, mueren espiritualmente y empiezan a morir físicamente. Esa es la razón. No sé si la respondí bien, Pastor Francisco. Bueno, ahí estuvo. Dígame, hermana Carmen, a ver. Perdón, pastor. Y lo otro es que hay que entender que el mandamiento fue para el hombre. Primeramente eso, que el mandamiento fue para el hombre. Se puede decir, pero digamos, hay que analizar dos cosas, digamos, la primera, digamos, Arles me dice o hace la apreciación de que Eva no sabía exactamente el mandamiento. Entonces tendríamos que ir a buscar en las palabras que dice en Génesis capítulo 3. ¿Ya? Entonces ahora vamos a mirar las palabras de la mujer para saber si sí sabía o no sabía. Sí, pastor, sí lo sabía, pero no había sido directamente de Dios, sino se lo había enseñado a Adán. O sea, Adán tuvo que haberle dicho. Ajá, Adán le advirtió. ¿Sí ve? Entonces, la pregunta de qué hace el enemigo tipificado en la serpiente, note que él no afirmó nada, sino simplemente yo quiero saber con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, dice en el 3. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, si era verdad, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni de tocar. Y note que ella dice que el fruto del árbol que está en medio del huerto, no especifica cuál de los dos.
Ahora mi pregunta es, ¿estaba el árbol en medio o no estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal en medio del huerto? Para que ella hiciera esa apreciación, para saber si habla con verdad o no. Amén, sí estaba en medio del huerto. Sí, porque en Génesis capítulo 2 lo dice, que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, también el árbol de la ciencia del bien y del mal en medio del huerto. O sea, eso lo dijo con verdad. Pero dice, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, 2 puntos, dice ahí, no comeréis de él, está bien, lo dijo con verdad, no comeréis de él ni qué, Ni siquiera. Ni le tocaréis. ni le tocaréis. Dios nunca dijo que no lo podían quitar, no lo podían tocar, perdón, ¿sí ve? Para que no muráis. Entonces ya la serpiente asegura algo para decir que no va a morir, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos los ojos de ellos y serán como Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y árbol agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, como de su fruto y comió y dio también a su marido. Entonces, si la mujer llega con la evidencia de la fruta mordida, llega con la evidencia de que Dios lo engañó. Entonces, el hombre no se pregunta qué fue lo que hizo Eva, sino qué fue lo que me dijo Dios. Él decide comer. Entonces, cuando él come, automáticamente fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Por qué? Porque directamente el mandato se le había dado ¿a quién? A Adán. Entonces, la responsabilidad no solamente caía sobre Eva, sino principalmente sobre Adán. Más fuerte. ¿Listo? Entonces, a partir de ahí, todos quedan con naturaleza de pecado y a partir de la descendencia de Adán, todo ser humano, como está escrito en Romanos, volvamos otra vez a Romanos, capítulo 5, que es lo que explica Pablo. Dice ahí claramente. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre llamado Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, porque el día que él comiere ciertamente morirás. Y toda la descendencia a partir de Adán hasta nuestros días seguimos heredando la naturaleza de pecado. ¿Me hago entender? Sí, señor. Dice en el 13, en el 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Adán sí se podía inculpar de pecado por la simple y sencilla razón de que ya se le había dado un mandato, el día que coma de él morirás. Entonces, ya la orden se le había dado directamente a Adán, por eso Dios decide dar la sentencia después de que Adán come. Dios teniendo la fe y la esperanza de que el hombre tuviese el buen, digamos así, la buena intención de decir, Señor, perdóneme. Y hubieran arreglado muchísimas cosas, ¿sí? Entonces vuelve y dice ahí en el 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, dice ahí, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán. ¿Por qué? Porque se salen otras cosas de la naturaleza de pecado como evidencia de que se tiene esa naturaleza, la cual es figura del que había de venir. ¿Sí ve? Profeta, como a él os levantará, a él lo oiréis. Dice el 15, pero el don no fue como la transgresión. El don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para con los muchos la gracia. Dice ahí, y el don de Dios por la gracia de un hombre, ¿quién? Jesús o Jesucristo, el Señor. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, haciendo referencia que un hombre vendría y haría la recuperación de todo lo que Adán había perdido. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a los hombres, de la misma manera por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reine para justificación, para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Por eso habla del postrer ¿qué? Adán.
Por eso habla que el primer Adán fue hecho ¿qué? Alma viviente, y el postrer Adán, ¿qué dice ahí? Espíritu Espíritu vivificante. vivificante. Espíritu vivificante, o sea, por Adán se tiene vida física. Y por el postrer Adán ahora se tiene según, por ese don que habla aquí Romanos, por ese hombre llamado Jesús, viene la vida eterna siempre y cuando le reconozcamos por medio de toda la estructura de arrepentimiento que él muestra. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, cuando muestran a Jesús el hombre... Perdón, ¿me repite la cita de espíritu vivificante, por favor? Eso es Primera de Corintios 15:45. Gracias, hermanita. Perfecto. Ahí está. Léalo, Arles. Lo estoy buscando. Primera de Corintios 15:13. 45. 45, hermano, 45. Vale, hermanita, muchas gracias. Ya estoy llegando, ya voy en Génesis. Ya. Listo. Dice Primera de Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Este versículo lo estaba buscando, ya es clave. Gracias, Dios me la bendiga, hermanita. Ojo, Arles. ¿Fue hecho el primer qué? Hombre. Hombre. Según Lucas. Jesús es el hombre, el hijo de la Virgen María. Amén. Y fue hecho el siguiente hombre, el postrer Adán. ¿Espíritu qué? Vivificante. Uf. ¿En qué podemos notar, Arles? ¿Qué significa espíritu vivificante, pastor? Adán, Adán daba alma viviente, da vida física, porque eso fue lo que le encargaron. Tenga chinitos y chinitas. Pero Jesús da vida espiritual. Recupera la vida espiritual que pierde Adán. Por eso, mire, la estocada fue certera. Si el enemigo hacía perder a Adán, la vida espiritual perdía la vida física y la vida eterna. Perdía todo. Perdía todo. Entonces, como Jesús pierde todo para ganarlo, todo para nosotros, entonces Jesús, cuando dice el angustiado, afligido, despreciado, desechado, porque soy gusano, no hombre, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude, todos me dejaron a una, todos se fueron, no hay quien ayude, me dejaron solo. Es la evidencia de la muerte espiritual como el corderito desde el día 10 al día 14, el cordero pascual. Salmo 20. Entonces, todo esto son evidencias de la muerte espiritual. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué sucede con la muerte espiritual? Jesús, desde que Judas le da el beso, entra en él la muerte espiritual para recuperarla para nosotros. Entonces, Jesús pierde la vida espiritual para recuperar la vida espiritual para nosotros. ¿Está claro? Y si Jesús recupera la vida espiritual, recupera la vida física y la vida eterna. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la evidencia bíblica de que recuperó la vida espiritual? Porque podemos ahora volver a nacer y nacer del Espíritu, no solamente de agua, sino del Espíritu. Amén, gloria a Dios. Recuperamos la vida física, ¿por qué? Porque somos beneficiarios de la primera resurrección, no de la segunda. ¿Cómo sabemos que recuperamos la vida eterna? Porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, porque ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo por medio de la fe. Porque solamente los hijos de Dios heredan el reino de los cielos. Los que no son hechos hijos no heredan el reino de los cielos. Punto. Pastor, cuando usted habla de segunda resurrección, ¿es cuando viene, vuelve? Cuando la segunda resurrección es cuando ya la gente se va a parar frente al trono blanco para ser juzgado. Ah, ya. ¿Ves? Entonces, es impresionante todo lo que pasa. Por eso el enemigo sabía que si hacía perder al hombre la vida espiritual, todos quedarían perdidos. Y ya se fue de vacaciones. Si nota que lo que buscaba el enemigo no era, voy a mandarle un demonio a Adán para que lo haga caer. No, nada de eso. Simplemente sabía, yo lo hago caer y ya naturalmente seguirá comportándose mal. ¿Sí ves? Tremendo. Por Adán viene la condenación y la muerte, y por Jesús viene la salvación y la vida eterna. Así de sencillo. Pero debía ser un hombre, así como el hombre, Adán peca, debía venir otro hombre. ¿Y por qué era necesario que Jesús fuera el hijo de la mujer, el hombre? Porque si Jesús hubiese traído algo de Dios,
El primero que pega el brinco de que eso es ilegal es Satanás. La Correcto. salvación es ilegal. A mí póngame las cosas, por eso se metió con Adán. Por eso se metió con Adán. Este es un hombre. Por eso se metió se quiso meter con Job. Este es otro hombre. Y si ve, y quiso probar a Adán si estaba bien hecho y probó que estaba bien hecho, pero decidió pecar. Y probó a Job a ver si estaba bien hecho y probó que estaba bien hecho porque decidió no pecar. Y probó a Jesús y se dio cuenta que estaba bien hecho porque Jesús decidió no pecar. Y después de nacer de nuevo ya no nos toca porque el que es nacido de Dios no peca ni practica el pecado y el enemigo no le toca. Entonces después de nacer de nuevo quedamos bien hechos siempre y cuando decidamos no pecar. Amén. Pues, ¿Me hago entender? Entonces, se necesita que sea un hombre. Si Jesús no es un hombre, no puede ser el Salvador. No puede librarnos de la condenación del infierno. Jesús no es un hombre, no puede ser el Redentor, no puede ser nuestro pariente cercano, porque éramos esclavos. ¿Sí ve? O sea, Jesús llena todos los requisitos para redimir, pero siendo un hombre. Por eso la redención consiste en todo el pago de la deuda que se tenía. Por eso Adán sufría alguna enfermedad. Antes no. Y note que antes de pecar él no tenía problema de estar en el día y la noche desnudo porque no le afectaba el calor y el frío. No, ni tenía miedo, ni temores, ni nada. Exactamente. Entonces perdió la salud. Todo lo que tenía perdió la salud. se le activaron los radicales libres porque no envejecían. Entonces, O sea que todos- ¿y Jesús cómo lo recupera? Siendo un hombre por su llaga. Pastor, y cuando estaban allá todos, y tenían hijos, también los hijos andaban desnudos. Todos. Pues, lo más seguro es que sí, los que primeros que se ponen a diseñar vestido, hojas de higuera, es Adán y Eva. ¿Es Adán y Eva? Sí, Ah, pero ok. ellos ya sabían implícitamente que otro debía pagar, un inocente debía pagar por un culpable. Por eso antes de sacarlos del huerto los vistió de túnicas de pieles. Entonces Dios decide matar dos inocentes o sacrificar dos inocentes. De ahí saca las pieles, los viste, porque una cosa es la justicia del hombre, que es justificarse por todo, y otra cosa es la justicia de Dios, que otro tiene que pagar. Ay, sí, Señor. Primer derramamiento de sangre fue. Tremendo. Ahora bien, ahora entendemos por qué Caín trajo lo mejor de las frutas que él tenía del campo y era una excelente ofrenda. Pero Abel trajo de lo mejor digamos, de las ovejas, trajo lo mejor de los animales del campo y fue más excelente que la de Caín. ¿Por la sangre? Por lo que significaba el animalito. Por la muerte inocente del animalito. Exacto, pero es que ahí está el asunto. Sí ve que ellos ya sabían implícitamente que necesitaban un sustituto, que necesitaban que un culpable, un inocente muriera por un culpable. Ya venía así. Por eso el hombre tenía riqueza y se ganó la pobreza y Jesús nuevamente la recupera. Por ejemplo, ¿cómo recupera la salud? Por su llaga. ¿Cómo recupera Jesús que nosotros seremos la eterna juventud? A morir joven. ¿Cómo recupera Jesús digamos, de que el ser humano sea pobre? La riqueza, ¿sí ve? Aún así, pobre. Se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. El problema no es la riqueza, sino el amor a ellas. Tuvo que morir desnudo para recuperar que nosotros tuviésemos vestido en el reino de los cielos. ¿Sí ve? De lino limpio, fino y resplandeciente. ¿Sí ve? Con su, o sea, que cada cosa tiene secreto, o sea, claro. Cada pérdida tiene su recuperación. Sí, eso. Al ser crucificado 6 horas vivo. Pastor, puedo aprovechar para... El don del Espíritu Santo. ¿Sí ve? Que él durado colgado 2 horas vivo, 2 horas muerto, y ahí recuperó para nosotros el don del Espíritu Santo. ¿Qué recupera Jesús al ser crucificado? Para nosotros los gentiles. Se hizo maldito para que pudiéramos tener el Espíritu Santo. Hay algo más ahí. ¿Que ganó el Espíritu Santo? Algo más ahí. Éramos su pueblo también. Sí. Mire,
vuelvo y les digo, aunque es que deberían ser clases diferentes, pero por amor a ustedes se las conecto, ¿listo? Gracias, pastor. Yo sé que estamos viendo temas muy avanzados hoy. Sí, pastor, es que su merced dice que uno haga las preguntas al final, pero es que esa es la única manera que uno le quede claro cuando su merced explica. Pablo era un hombre que decía, nosotros somos judíos. ¿Ahí vamos bien? Sí, señor. Y somos salvos por promesa y somos, o sea, nosotros somos hijos de la promesa. Los judíos. Pero No, ustedes, por Adán, los gentiles, perdón, salvos por un ingrediente aún más grande, por gracia. Por gracia, ganó la gracia. Y Pablo ve más grande la salvación a los gentiles que la salvación a los judíos. ¿Y por qué? Claro. Porque él sabía que Jesús era un hombre. Voy a leerles esta parte, dice así. Pero denos la cita, pastor, por favor. No, señor, descúbrelo tú mismo. Por tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Romanos capítulo 15, verso 7, y no cobro, y 8. Gracias, pastor. Le debo un tinto. No, no me debe. No, bueno, no le debo. Dice en el 3, ojo, ¿cuáles fueron las promesas hechas a los padres que ahora se heredan a los gentiles? Capítulo 3. La promesa de Abraham. Exactamente, pero entonces tendría que ir a Gálatas. La promesa de David. Pero tiene que soportarlo con algún versículo. Capítulo 3 de Gálatas. Ah, no, es que yo tampoco doy citas. Capítulo 3 de Gálatas. dice que Cristo nos redimió del poder del Cristo nos pecado. redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros, maldición porque escrito está maldito todo el que es el colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe fuésemos, ¿qué? Recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces por la fe recibimos las promesas de Abraham. Ahora vuelvo al capítulo 15 de Romanos, verso 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas por medio de Abraham o a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios en su, ahí dice ahí, por su misericordia, como está escrito. Yo, dice ahí, te confesaré que entre los gentiles, y canté otra vez. Bueno, entonces les dice, alegrados gentiles con su pueblo, y otra vez alabar al Señor todos los gentiles, magnificarle todos los pueblos. Y otra vez Isaías dice, estará la raíz de Isaí, de Isaí, y el que se levantará, ¿a qué? A regir a los gentiles esperarán en él. ¿Sí ven? Entonces voy a leerles otra parte que es muy fundamental, para que nosotros miremos cómo es que Pablo muestra la salvación por causa de entender de que Jesús es un hombre, sobre todo por el pueblo gentil que somos nosotros. Entonces dice, voy a leerles 9 de Romanos, capítulo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? Antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa vaso para honra y otro para deshonra? Dios ha decidido en el transcurso de los tiempos, ha decidido a quién escoge para su gloria, y aún así sea para honra o deshonra. ¿Listo? Y dice, y que Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó, dice ahí, con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción y para hacer notoria las riquezas de su gloria. Las mostró para con los de vaso de misericordia, y él preparó de antemano para gloria, los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles, como también Oseas dice, ojo, entonces las promesas de Abraham pasadas por Jesús a nosotros, mire, nosotros dice, ¿quiénes somos nosotros? Llamaré pueblo mío al que no era pueblo. Esa es una promesa. Tú y yo somos pueblo, no somos judíos, somos pueblo. ¿Listo? Y a la no amada, amada, pasamos de ser la no amada a la amada. ¿Ya? Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados, dijo Amparito, esto me eriza. Dijo, allí serán llamados, ¿qué?
Hijos del Dios viviente. Hijos del Dios viviente. O sea que por medio de Jesús ya no llamó gentil, judío, griego, esclavo, escita, nada, libre, nada. Por medio de Jesús, a partir de ser el hombre, el hijo de la Virgen María, el hijo de Dios, recupera todo lo que se perdió, todo. Y fue la medida que se escondió, la levadura que se escondió en una de las 3 medidas hasta que todo fue leudado, y por medio de la sangre, su muerte y su resurrección, su crucifixión, recupera para nosotros todo y nos pasa las promesas de Abraham a nosotros. Así, Isaías, o sea que si los judíos hubiesen sido salvos por pura y física estructura de genealogía, serían salvos por genética, pero no lo fueron. Y los gentiles somos salvos literalmente por sangre. Por eso Pablo ve más grande la salvación a los gentiles. Porque dice si algo tenía Jesús dentro de sí, es que por sus venas corría la salvación a los gentiles. Ustedes sí son salvos por sangre. Entonces, si lo explica así, es porque es necesario que nosotros entendamos qué está explicando el apóstol Pablo a dar a entender que Jesús literalmente es un hombre. Ahora, note que si no era un hombre, no podía redimirnos a nosotros totalmente. Por eso hay un libro donde se escriben todas las obras que el ser humano hace. Todo lo que hacemos, los hechos de toda nuestra vida. El pecado, la intención y las consecuencias. O sea, todo lo que Adán perdió, Jesús lo recuperó. Absolutamente todo. 54, 60 y cuantas cosas que se han descubierto que Jesús tuvo que comprar por parte de lo, digamos, de todo lo que tenemos hoy por medio de su vida, obra, muerte y resurrección. Pastor, yo escuché hace mucho tiempo una predicación de una persona que sacó la siguiente hipótesis. Cuando el hombre peca, hay una sentencia o que le toca ahora trabajar y con el sudor de la frente se ganaría su sustento. Y él explicaba que a causa de ese padecimiento que tuvo Jesús allá en el Monte de los Olivos, cuando le salieron gotas prácticamente de sangre de la frente, por ese padecimiento también había vencido esa sentencia, hablemoslo así. Él lo hablaba como esa condenación o esa maldición. Eso es una buena apreciación, puede tomarse como una verdad, o simplemente, ¿cómo sería? ¿Sería dentro de uno de los beneficios también? No, porque tendría que leer el 3:19 de Génesis. No, porque era por la angustia que lo que él sabía que le iba a pasar. Sí, pero no es aplicable. Porque a Adán no le debía sudar la frente. No, al Señor. Ni a Jesús. No, el padecimiento que el Señor... No era la frente, sino el rostro. El rostro, perfecto. Él no dice, con el sudor de tu frente comerás el pan. Eso dice, es Arles, todavía tiene el refrán. Sí, pastor. Estoy en modo de aprendizaje. Muchas gracias. Entonces, si le suda la frente, le dan un caladito, una tostada. Y si le suda el rostro, le darían 1000 de pan. Entonces, la sentencia dada por el mediador del nuevo pacto es que en su pobreza nos enriqueció. Punto. ¿Sí ven? Entonces, todo lo que Jesús ha hecho, por ejemplo, él fue hecho maldición y el Padre le da la espalda, y todo para que tuviésemos paz para con Dios. Si recuerdan que Jesús decía, mi paz os dejo y la paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da, sino como viene de lo alto. Así es. Entonces, ¿qué paz? Él tuvo que perder la paz. ¿Qué paz perdió él? Para que nosotros... Isaías 53. ¿Pero qué paz? El castigo de 53:5, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué paz tuvo que ganar Jesús? Pues la paz que él ganó no es la paz de sentirnos tranquilos ni nada, sino la paz de poder presentar. Que el padre y Adán no se fueron bravos. Pero Adán no se fue en paz. Pero no era de estar bravos. Era de recuperar el paz y salvo. Yo no le debo pecado a Dios. Paz y salvo. El paz y salvo de tener deuda, la deuda que teníamos, ¿sí ve? Con el Padre, que es pecado. Todo pecado que cometamos será una deuda con el Padre.
¿Sí ve? Aunque también podemos ser libres de deuda, estar en paz, libres de la idolatría, libres del afán. ¿Sí ve? Porque eso también hace perder la paz. Claro, la preocupación. Entonces Jesús debía ser un hombre porque debía ser mortal. ¿Listo? Entonces, ¿por qué debía ser un hombre? A, para ser el Salvador. B, para ser el Redentor. C, que debía ser mortal. Por eso, una de las cosas que comprobaron que Jesús no era Dios es que lo vamos a matar y comprobaron que lo podían matar. Entonces, para que haya la implicación, ¿sí? De la muerte, o sea, debía ser mortal para que Jesús pudiese dejar de existir en esta vida. Por eso Jesús debía pagar con su muerte la sentencia que Dios le había dicho en Génesis 3, Génesis 2, 16 y 17. El día que él comieres, ¿qué? Ciertamente morirás. Por eso Jesús se gana las 3 muertes. La muerte espiritual cuando el Judas ese lo besa hasta el día de su resurrección. ¿Listo? La muerte física porque algún día expiró y el aliento de vida volvió al Padre. ¿Sí ve? Y a Jesús le dolió morirse. ¿Sí sabían que le dolió morirse? No en el momento de perder su llaga, su cuerpo, su piel y su cuerpo ser hecho una sola grande llaga, sino que a él le dolió morirse, porque morirse duele. O sea, en el caso de Jesús le dolió morirse. Al desprendimiento, antes del desprendimiento del hálito de vida como tal, y de su alma y de su espíritu, de su cuerpo, le dolió. Es que a Jesús le costó recuperar todo lo que Adán pierde. O sea, Adán no midió la magnitud de lo que significa la muerte, como a veces nosotros no la medimos. Ay, de algo ha de morirse uno. Ay, ay, ay. Hay gente que se quita la vida. Hay gente que se quita la vida porque algo lo hace sufrir en esta vida. No, si no se arrepiente, en esta vida está comenzando a sufrir porque no sabe qué es el verdadero sufrimiento en condenación. Por eso Jesús debía ser un hombre para recuperar todo. Pero ¿será que sí le dolió a Jesús? Pastor, en Hechos 24 dice que suelto los dolores de la muerte. O sea que... Suelto los dolores de la muerte es por causa de lo que sufrió esos 3 días y 3 noches en condenación allá en el Hades. Pero antes de morir, él hace algo. Y ahí se puede notar que sí le dolió. Y a veces, aún en eso, no somos compasivos delante de Dios para no pecar, porque a Jesús le costó cargar todo. Todo el pecado nuestro le costó mucho, demasiado. Véanlo por allá donde dice que estaba crucificado y le injuriaban y entonces antes de morir, ¿qué hizo? ¿No me tocó a mí? Ay, Dios mío, hermanos. Bueno. ¿No lo han encontrado? Pastor. ¿Sí? Donde dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, algo más. No, eso lo dijo como sufriendo, pero no lo dijo. Como 10 cuadras. ¿Como dolor? Sí. Cuando dice que el alma está muy triste hasta la muerte. No, ya estaba crucificado.
Voy a leérselos en Marcos abandonado. Marcos capítulo 15, ¿ya? Que estaba en Juan, pastor. Bueno, dijo el que le preguntaron que cuánto era 5 por 5, dijo 24. Dijo la profesora, no 25, dijo, pero estaba cerquita. ¿Ya? Marcos capítulo 15. ¿Qué dice desde el 36 y 37? Dice, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre. ¿Sí es ese, pastor? Sí, señora. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajar. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. O sea, gritó. Le dolió. Algo, o sea, algo le costó a él. Por eso hoy en día las personas, aún así, si algún día podemos decir que a Jesús le dolió, es porque ya nosotros no morimos, ahora vamos a dormir. Porque a él sí le dolió morirse. Si usted y yo hemos logrado el milagro del nuevo nacimiento, vamos a dormir o vamos a ser transformados en caso tal de que Jesús venga por la iglesia. Entonces, o sea que esa es una parte de que podemos confirmarle allá afuera, porque hay muchas personas allá afuera que dicen que Jesús no fue hombre, que Jesús fue Dios, y lo confirman y lo reconfirman y lo reconfirman, ¿sí? Y una de las cosas que podemos decir nosotros acá que él sintió dolor es con esta parte aquí en Marcos 15, 36, 37, ¿cierto? bueno, sirve como testigo, Janet sigue como testigo. ¿Cierto que sirve o sea, es una de las tantas que podemos ver? Ahorita te voy a explicar algo importantísimo. ¿Listo? Vamos a aprovechar. Es que yo quiero, pastor, que me quede claro eso. ¿Por qué? Porque yo fui una de las que, acá les confieso, fui una de las que cuando mi esposo empezó a aprender con las confesiones de rodilla, hermano. Y por mi culpa, por mi gran culpa. Fui una de las personas que fui muy incrédula, bueno, no incrédula, sino que había un sentir de que algo dentro de mí sí decía que sí, pero escuchando a la humanidad yo decía, no, pues tiene razón, y también la humanidad de una autoridad, digamos, en el sentido de siervos de Dios, ¿sí? de pastores, ¿cómo les digo yo? Bueno, en fin, escuchando allá afuera que ellos decían, no, es que Jesús fue Dios. Y una de las cosas que de pronto tuvimos controversia con mi esposo fue en ese sentido, de que él siempre dijo que Jesús había sido hombre, ¿sí? Pero en el sentido de que es que él aprendió, fue aquí con el pastor Francisco, aprendió eso, y yo no lo había, o sea, yo no había tomado de pronto esas clases, como él se profundizó tanto en aprender, yo no lo había hecho, y allá afuera decía, es que fue Dios. Entonces a mí me tenían en la espada y la pared, digámoslo así, o estaba por no tener conocimiento en esa parte. Entonces yo dije, pues si mi esposo está diciendo eso es porque lo enseñó el pastor Francisco, y yo sé que el pastor Francisco nunca habla del yo pienso, yo creo o yo opino, sino que lo habla directamente de la palabra, ¿sí? Y yo creo que sí fue hombre. Entonces fue algo muy que me quedó como ahí, como una cosita ahí en mí, que yo digo, yo quiero aprender realmente, o sea, totalmente de que Jesús fue hombre y cómo fue para yo poder, cuando yo salga allá afuera y diga, sí fue hombre, y lo diga con autoridad y me diga, no, porque Jesús no fue hombre porque él fue Dios. Yo diga, sí fue hombre porque en aquel parte dice, o sea, no lo que yo diga y opine, sino con la palabra. ¿Sí me hago entender, pastor? O sea, lo que yo quiero es que todo esto me quede claro. Y entonces vamos a utilizar estos minuticos para darte a conocer algo importantísimo, ¿listo? Entonces, sí, recuerde que, digamos, ¿por qué debía ser el hijo de la Virgen María, el hijo de la mujer, o por qué debía ser un hombre? Primero, porque podía ser el Salvador, podía ser el Redentor y debía ser mortal. Son tres cosas fundamentales, ¿listo? Y debía ser mortal porque con su propia muerte destruye al enemigo. Debía ser mortal y al morir, digamos, nos deja la herencia. Al morir nos deja la herencia y nos hace coherederos. ¿Sí ve? Para que
por decirlo así, tuviésemos un nuevo pacto. A través de su muerte podíamos recuperar, o sea, para nosotros nos recupera la capacidad de tener un nuevo pacto. Entonces, ahí es impresionante. Digamos, en la resurrección de Jesús gana todo para nosotros. A partir de ahí ya podemos ser participantes de todas las cosas que Él perdió para ganarlas para nosotros. Desde que nació, creció, se preparó, se mantuvo santo, fue ungido, fue muerto y fue resucitado. Entonces, es bueno entenderlo. Por eso en la predicación de Pablo, es más, vamos a hacer un ejercicio, Janet. Vamos a ir a Hechos, ¿listo? Solamente una persona que haya entendido el evangelio, que haya sido revelado, puede comenzar a hacer estas apreciaciones, porque una cosa es lo que miramos aquí, vamos a mirar qué predicaban ellos. ¿Listo? Hechos capítulo 2. Verso Señor, Hechos 2:14. Vamos a mirarlo de él 2:14 y aprovechar este tiempito que nos queda. ¿Listo? Hechos 2:14. Entonces, el mensaje de un judío a otro judío, el mensaje para la salvación que le da un judío a otro judío. ¿Y de quién habla? Si es de, note que el misterio de la piedad hace referencia a que Jesús era un hombre. Entonces, una cosa es lo que él hizo siendo el verbo, después de que viene y es fecundado en el óvulo de María, es un hombre por 33 años. ¿Listo? ¿Sí ve? Sí, o sea, duró 30 años dando ejemplo y 3 años predicándolo. Después de la resurrección ya es el Señor Jesucristo. Todas estas tres cositas es que pues, deben ser puntuales. Pero cuando se habla para salvación, un judío le enseña a otro judío que debe conocer a Jesús el hombre. ¿Listo? Entonces vamos a ir. Hechos capítulo 2, verso 14. Pedro poniéndose en pie. Vamos a hablar del primer discurso. Después de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Está claro hasta ahí? Dice, poniéndose en pie con los 11, porque habían 11, ¿cierto? Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, varones judíos. ¿Cierto? Sí, señor. ¿Quiénes habitaban en ese momento en Jerusalén? Todos los Lo judíos. que dice en el verso 9, partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Sirene, en romanos, Se le residentes. fue el volumen, pastor. Hola, hola. Hola. No, sí, se escucha bien. Ah, bueno, entonces no fue a mí, sino al computador. De pronto de la hermana, sí. Entonces dice, y todos los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y todas las regiones de África, más allá de Sirene, romanos, residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Toda esta gente había en Jerusalén en ese tiempo. De la muerte de Jesús al derramamiento del Espíritu Santo, ¿cuánto tiempo había pasado? Derramamiento. Iban 40 días. 10 días. 50 días. 40 días. Sí. No, 10 días. 10 días. ¿Sí? Haber resucitado después de haber resucitado 10 días. O sea, después ¿Cómo fue la de pregunta, muerte pastor? de Es que no le entendí Jesús. muy bien la pregunta. No. Sí. Estuvo con ellos durante 40 días. Estuvo 40 días, ¿cierto? Sí. 40. Y después de que se fue, 10 días. 10 días. O sea, se cumplen los 50 días, ¿cierto? Sí, O señor. sea que no llevábamos mucho tiempo. O sea, llevábamos estos, o sea, en 50 días la gente no se mueve mucho. Entonces, ahora entendemos por qué Jesús tenía en su crucifijo, en su cruz o en su madero, tenía escritas letras griegas, hebreas y latinas, porque esa era la población que había en Jerusalén. Ah, porque estaban todas estas personas allá, los de Mesopotamia, los de Judea, los Exacto. de... Entonces, se le da testimonio a ellos porque si usted supiera todo lo que está nombrando ahí, es todas las regiones antiguas de donde venían ellos y eran de lejos. Entonces todos los que pasaban y veían a un hombre, una mole de carne, para que no le preguntaran quién era él, que en el letrero lo identificaban, a ese Jesús el rey de los judíos. O sea, porque físicamente era irreconocible porque fue molido. A él le costó. Entonces mire lo que pasa. Varones judíos, le dicen el 14, ¿sí ve? Varones judíos.
En el verso 22 les dice varones israelitas, ¿cierto? Y ¿En el qué? ¿En el 22? 22, Sí, sí, varones señor. israelitas, y en el 29 le dice varones hermanos, o sea, es un mensaje más directo a judíos. ¿Ya? Ahora les sí, señor. dice así, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la tercera hora del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y les habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Me salto al 22. Varones israelitas, oíd cuáles estas palabras. Jesús Nazareno, el hombre. Varón aprobado por Dios, un hombre. Entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo, no que él hizo, sino que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Dios lo usó, como vosotros mismos sabéis. A este hombre Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis. ¿Sí ves? Un judío le dice a otro judío, usted lo mató. Ustedes prendieron y mataron por manos de inicuo y le crucificaron. Al cual Dios habla, y claro, fue Dios quien lo levantó, suelto los dolores de la muerte. ¿Me estoy haciendo entender? Suelto los dolores de la muerte. Señor. Por cuanto Cuando era habla imposible, suelto los dolores de la muerte, ¿qué significa? todo lo que sufría en condenación en el Hades. Por lo cual era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué la muerte y el Hades no podían retener a Jesús? Porque purgó mis pecados, nuestros pecados, y no los de él. Por eso Jesús es el único hombre que resucita de los muertos. ¿Listo? Y dice ahí. Sí, señor. Porque David dice, veía yo al Señor siempre delante de mí. Porque David seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en edades, ni permitirás que tu santo vea corrupción en cuanto al cuerpo. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramentos Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo, la profecía dice que él se iba a ser un hombre, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Ya puede hablar de la resurrección de Cristo, porque antes ya explicó que el Padre fue el que lo resucitó, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción en cuanto al cuerpo. Ahora habla en el 32, a este Jesús, vuelve y está presentando al hombre, a ese hombre Jesús. Resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor. Ahora les va a explicar otra cosa. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estado de sus pies. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, el hombre, a quien vosotros crucificaste, ahora sí le dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pero mientras lo presentó para salvación, ¿a quién presentó? A Jesús. El hombre. El hombre. ¿Sí ve? Entonces, esa es la predicación de un judío a un judío. Ahora, sáltate al capítulo 10 de... ¿Ya? Por una pregunta. Señor. ¿Entiende que dijo el Señor a mi Señor? Dijo el Señor, el Padre, al Señor Jesucristo, siéntese aquí. Porque ahora el Señor Jesucristo es Dios y es nuestro Señor también. Porque ahora es el Señor Jesucristo. Sí. Ya no, o sea, el Señor Jesús no, el Señor Jesucristo. No, Jesucristo no, porque es mucha confianza. No, el Señor Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Así ¿Sí? es. Ahorita te lo sigo leyendo. ¿Cómo? Vayamos a Bueno. Hechos capítulo 10, verso 34. Entonces ahora es la predicación. Voy a leerte el 10.1 y ya vamos al 34. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Liliana, piadoso, temeroso. Significa que era un prosélito romano. Significa que al ser romano, literalmente, este hombre era gentil. ¿Ya? Entonces nosotros necesitamos teología hermenéutica, exégesis, secretismo religioso, todo para poderlo entender. Necesitamos aplicar una buena exégesis. Ellos lo hablan castizamente porque fue dado por revelación. Y mientras no haya revelación no podemos asegurar muchas cosas, porque diremos simplemente con la luz que vivimos las cosas como simplemente las tratamos de entender.
Entonces la predicación del mismo Pedro predicándole a un gentil. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia, o sea, que guarda sus mandamientos. Mire lo que le explica en el 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y aclara, punto y coma, es el Jesucristo. Señor de todos. Ahora dice que Jesucristo es el Señor. ¿Listo? Pero mire lo que hace a partir de acá. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. No al Señor Jesucristo, a Jesús el hombre. A Jesús de Nazaret, y como éste anduvo y haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Muy similar a lo que le dice a los otros, a los judíos. ¿Sí notas? Sí, señora. O sea que en esta parte podemos, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Señor. Pero al hombre Jesús. O sea, es clave presentar a Jesús el hombre. Por eso, ahí entonces podemos decir, porque es que dice, no, es que fue Dios porque él hacía esto, aquello y lo otro, y aparte de eso también fue Dios porque esto, cuando Satanás lo tentó, dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Pero porque ¿sí? le estaba cambiando a la palabra. Note que ahí se está fijándose en la palabra. No va a hacer que usted no puede tentar a Dios, porque usted no puede hacer que Dios cambie la estructura real de la palabra. No está diciendo que Él sea Dios. Él siempre dijo que era un hombre. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no me comprendéis? Hombre, que os he dicho la verdad. Jesús siempre dijo que fue un hombre. Lo más cercano a Dios que dijo es que era hijo, pero nunca, y eso fue lo que más ofendió a la gente, pero nunca dijo que era Dios. Sí. ¿Sí ve? Entonces siempre presentan a Jesús el hombre para salvación. Entonces mira lo que dice ahí. Es que ellos son muy ordenados en su exposición. Y dice, y nosotros somos testigos de las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Sí dice, no dice que, no le, sí nota que dice, lo mataron, ellos lo mataron, no está diciendo ustedes gentiles lo mataron, sino ellos lo mataron. Ellos son muy ordenados en explicarlo, pero nosotros necesitamos estudiar muchas ciencias para lograrlo entender, y eso solamente en estructura mental, pero en convencimiento solo por revelación. ¿Cuándo un judío le dice a un gentil que es acreedor de la muerte de Jesús? Note que él dice, ellos lo mataron. Por eso Pablo explica, ustedes son salvos de una manera más grande porque fue por puro regalo, pura gracia. ¿Cuándo un judío hace a un gentil acreedor de la muerte de Jesús? Porque cualquiera que comiera y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre. ¿Sí ven? Pero a la luz de la palabra, todos somos entregadores, todos somos matadores de Jesús. Todos, por todos murió. Entonces dice ahí, a quien mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día, hizo que se manifestase. Dice ahí, no todo al pueblo, sino a los testigos que había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es juez de vivos y muertos. De este dan testimonio quienes todos los profetas, que todos los que en él creían recibirán perdón de pecados por su nombre, haciendo referencia a todo lo que era el hombre Jesús. Pero ellos siempre presentan a Jesús el hombre. ¿Sí notaste que ellos nunca hablan para salvación del Señor Jesucristo? Sí, pastor. Ahora vamos a ir a este. Mira que estoy comprendiendo y entendiendo muy bien. Ya con esto, o sea, pues ya puedo... Ya puede ir por todo el mundo predicando el evangelio. Ya puedo decir que fue Jesús. Es que siempre es así, porque es que nosotros, vuelvo y te digo, si no es por revelación, no podemos asegurar todo aquello que estamos entendiendo. Entonces vamos a ir a Filipenses, capítulo 2, verso 5, y mira cómo lo explica. Y se lo está explicando el mismo apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. ¿Listo? Sí, señor.
Haya Haya pues, pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, está hablando del hombre Jesús, por lo cual Dios también le exaltó alto a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y mire lo que dice el 11, y ahora, y toda lengua confiese que ¿quién? que Jesucristo es el Es Señor. el Señor. Entonces, ojo lo que te voy a explicar. El verbo era Dios. ¿Listo? Jesús es el hombre, el Salvador, el Redentor. Y el Señor Jesucristo es Dios, el hombre hecho Dios. Entonces, mírame, acá, Janet. Ni el verbo ni el Señor Jesucristo podían salvar. El verbo no podía salvar si no era un hombre. Y el Señor Jesucristo no puede salvar porque siendo un hombre ya salvó. O sea, el que debemos presentar para salvación siempre es al hombre Jesús. Tan importante entender que Jesús es el Hijo de la Virgen María, el hombre. Y ese pequeño detalle. Ahora te voy a quitar una idea definitivamente de la cabeza. Todo aquel que no confiese que Jesús vino, si Arles me está oyendo, se va a recordar de estas palabras. Dice, todo aquel que no confiese que Jesús vino en carne, sangre, agua y huesos y que fue un hombre, tiene el espíritu del anticristo. Entonces, Janet, ¿tú crees que Jesús es un hombre? Sí, claro, yo lo creo. Inclusive cuando el día que yo no tenía ni idea, pero dentro de mí, algo dentro de mí me decía, fue hombre, ¿sí? Algo dentro de mí me decía, fue hombre, y por eso cuando una vez nos pusieron encrucijada y le preguntaban, bueno, Julanito, ¿usted qué piensa? ¿Que Jesús fue hombre o Dios? Entonces, no, Dios, porque escuchó, digámoslo así, a este siervo decir que era Dios. Y cuando llegó donde Arles, ¿usted qué piensa? No, que Jesús fue hombre. Entonces, bueno, a Arles hombre se le respeta. Entonces, vamos a determinar esto acá y vamos a decirle a Janet, ¿usted qué fue? Que si fue Dios o hombre. Entonces yo escuché eso y a mí me dio un dolor completo porque me estaban colocando entre la espada y la pared, elegir allá y elegir acá. Entonces yo dije, y lo que dentro de mí decía, ¿sí? Y dentro de mí decía, fue hombre, ¿sí? Y yo dije, fue hombre. Entonces, me dijeron la... Es que es muy importante, Jan, es muy importante, porque la gente hoy entonces, cree que es Dios y tiene una connotación dura para los seres humanos y siguen creyendo así. Dime. Sí, entonces, porque esas personas que dicen que eso fue Dios, entonces ahí se presenta eso lo que usted acaba de decir. Mira, ponle cuidado. Señor. La mujer me engañó. La mujer me dio esa que usted me dio, yo comí. Y la mujer dijo, la serpiente me engañó. Entonces la justificación es que yo peco por culpa de otro. Entonces, ¿tú por qué pecas? Es que yo tengo un espíritu de borrachera, tengo un espíritu de fumador de cigarrillo, tengo un espíritu de adulterio, tengo un espíritu de fornicación, de infidelidad. Tengo un espíritu de fumar marihuana, tengo un espíritu, bueno, qué sé yo, a todo le atribuyen espíritu, entonces nos estamos justificando con otros para no arrepentirnos. Cuando el ser humano se justifica con otro, no se arrepiente. ¿Y cuál es el problema? Que la gente llegue a creer que Jesús era Dios y no hombre. Solamente Él era santo por ser Dios. ¿Y sabe por qué logró todo? Su santidad, logró todo lo que logró, lo que el Padre lo usara y todo, porque Él era un hombre, simplemente era un vaso. Y Dios lo formó. Por eso Pablo dice, el barro no puede decir nada contra el alfarero. Y Jesús fue barro. Y así como nació de una mujer y vino del polvo, al polvo volvió. ¿Sí ven? Porque murió. Pero no se podía quedar así simplemente porque no purgó los pecados de él, sino nuestros pecados. Entonces automáticamente el cuerpo de él solamente dura 3 días, no se descompone, no ve corrupción, no se daña. Es nuevamente tomado, es glorificado y ahora es el Señor Jesucristo. Para la gloria de Dios Padre. ¿Sí ven? Por eso él mismo decía, Padre, devuélveme esa gloria que tuve contigo de antes que el mundo fuese, porque sabía que iba a sentarse nuevamente en su trono cuando era el Verbo.
pero ya con un cuerpo físico. O sea que de los tres, el Padre es espíritu, el Espíritu Santo es espíritu y el Señor Jesucristo es espíritu, pero también tiene cuerpo físico. Pastor, ¿cierto que Sí, hermanita Janet, pregunte. No, dale, que yo ya he preguntado mucho y entonces le paso a mi otro hermano. Pastor, no sé, esta pregunta, sea que digamos el verbo se despojó, ¿sí? Pero podríamos decir o de pronto no decir, pero sí tiene algo que ver ahí, ¿cómo es esto? En Jesús viene otra vez estando como el verbo, porque había quedado el Creador y el Espíritu Santo porque el verbo dejó de ser. Sí, pero Y cuando vino a ser dejó el de Señor ser fue Jesús, para que fue despojarse. engendrado por el Mire, Padre y concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Pero sí. el verbo ya dejó de existir o vuelve a estar, porque dice con la gloria que tuvimos antes de que el mundo fuese. O sea, Su deidad. ¿está el Ahora, verbo ahí en Jesús, en el Señor Jesucristo? ¿Cómo es mire, este pedacito ahí? recupera todo lo que era de verbo, pero simplemente siendo el Señor Jesucristo. Entonces, era eterno, el Señor Jesucristo es eterno. Es omnisapiente, el Señor Jesucristo es omnisapiente. ¿Sí ve? Entonces se recupera todo lo que es de Dios. Pero de los tres, el único que sufre cambio o mutación es el verbo. Pasa a ser un hombre y el lugar se queda con la deidad. Allá deja la capa, deja el trono, deja todo. ¿Sí ve? O sea que como si cambia, si viene a estar otra vez, vuelve, o sea, no es que desaparece por allá en la eternidad, sino vuelve a recuperar otra vez lo que era. Recupera el trono y su deidad, pero siendo ahora el Señor Jesucristo. O sea, el hombre hecho Dios. Ah, gracias, pastor. ¿Me hago entender? Entonces, O sea, ¿cómo la gente, cuando gente comprobó que era un hombre? Lo mataron. ¿Cómo la gente comprobó? Mire, si Satanás no sabe que Jesús es un hombre, ¿para qué va a tentarlo? ¿Para qué? Pastor, pero si dice que Él está a la diestra de Dios Padre, Sí. Jesucristo, y es nuestro abogado ahora, o sea que siguen siendo los tres vigentes. Sí, claro. En este momento estaría el Padre, el Señor Jesucristo, que también le dice que es hijo. Y el Espíritu Santo. Solo que el Espíritu Santo puede tener otra labor que no tenía antes mientras él no había sido resucitado, porque él dice, les conviene que yo me vaya. Antes el Espíritu venía y estaba parcialmente sobre la faz de la tierra, ahora se puede quedar después de la resurrección. Por eso dice, les conviene que yo me vaya, y es con el que más debemos trabajar. ¿Sí me hago entender? El Espíritu Santo. ¿Aprendimos algo hoy? Uy, Amén, pastor. pastor. Entonces, no se pierdan las clases. Pastor, ya te pasé una- una última pregunta. Señora. No, dejémosla para la próxima. Arly iba a hacer una última pregunta, pero dijo que no, que dejemos para la próxima. Pastor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, señora, cuénteme. ¿La Biblia registra en alguna parte qué hizo Jesús en esos 3 días? ¿En cuáles 3 días? ¿En los que estuvo en el Hades? Isaías Sí. 53:11. Me tocó a mí en esta vida. Pastor, algo por lo cual me ha servido a mí es cuando estamos haciendo la lectura de la Biblia, de la palabra de Dios, uno puede estar ahí meditando cuando habla del verbo, cuando habla de Jesús el hombre, cuando habla del Señor Jesucristo, y así también uno va ejercitándose y va aprendiendo a conocer. Sí, es que mire, si no conocemos el Evangelio no podemos hacer estas aplicaciones. Perdón, pastor. ¿Qué dice Isaías 53:11? Es que Y verá el fruto de la aflicción de su alma. y quedará satisfecho por su conocimiento. Fruto de la aflicción, suelto los dolores de la muerte, o sea que literalmente él sufrió. Lo que Listo. pasa es que alguna vez estaba yo leyendo como predicaciones de pastores, en este momento no recuerdo qué era, ni quién era, y decía que él estuvo allá y que le habló a los que estaban allá, les habló del evangelio. Pero a los espíritus encarcelados. Y O les sea, habló sin palabras, les habló sin palabras porque dice que y algún día dice que los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído.
Y entonces él decía que fue y le arrebató las llaves de la muerte al enemigo, pero que también, como él le habló a los que estaban allá cautivos, muchos creyeron y digamos que aceptaron al Señor Jesús y que podían salir de ahí. No sé, qué tan confundida porque no sé, por eso le digo que registra la palabra exactamente, pues porque usted es muy conocedor de la palabra y me explicara si eso que él en esa predicación decía era verdad o eso es algún invento que Hay que hizo. comprobarlo con la palabra y la única manera es ir a ella, pero lo que pasa es que ya terminamos la clase y recuerde la pregunta para la próxima y la respondemos, ¿listo? Por causa Bueno, ya del tiempo, porque ya son las 9:07. bueno, pastor, gracias. Entonces, pues es muy interesante porque sé que ustedes mismos van a notar de que él fue padeciendo, porque el alma fue en el Hades, porque ahí lo aclara, no dejarás mi alma en el Hades. Y él lo que hizo fue predicarle a los espíritus encarcelados. Entonces, cuando vieron a un hombre despellejado vivo, que había sido despellejado y entró allí como estaba y vieron que era Jesús el Hijo de Dios, sin palabras les predicó. ¿Listo? Entonces, vamos a orar y le damos gracias a Dios. Y cualquier cosa, quedan ahí atentos a las instrucciones que nuestra hermana Janet nos da, por causa de que debemos estar pendientes de la asistencia, estar pendientes a las clases y cualquier informe que se haya de tomar, entonces ella toma puntualmente la razón de lo que se tiene que enterar cada uno para que todo esto funcione cada día mejor. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente en esta hora, en el nombre de Jesús, por esta reunión, por esta clase, por cada uno de los presentes, y te damos gracias, amado Rey, por tu fidelidad y porque tú nos has tenido en estos momentos, amado Señor, a bien de podernos dar a conocer el Evangelio, entender la necesidad tan grande que el ser humano debe tener de que Jesús haya sido un hombre, oh Dios. Esto no es por teología humana, esto no es, oh Dios, simplemente porque es un antojo humano, sino porque debemos enterarnos de que Jesús fue un hombre, tu santo Hijo, y que así como Jesús fue tentado en todas las cosas sin pecado, y se conseguirá aquel que sufrió tal contradicción de pecadores que nosotros no aguantaremos hasta la sangre, pero él sí aguantó hasta la muerte, oh Dios, y todos los días es comprensivo con nosotros, entendiéndonos en nuestras debilidades, y solamente él nos puede fortalecer para que todos lleguemos, oh Dios, a la perfección cada día, oh Dios, en santificación, honor y verdad a ti, buscando honra, gloria e inmortalidad. Y sabemos, Padre, que todas las cosas son verdad porque están escritas, y hoy podemos ratificarlas por tu Espíritu Santo, de que aquí está tu palabra escrita con verdad y que cada evento fue cierto, Señor. Gracias porque ¿a quién más vamos a ir sino a Jesús, que solamente él tiene palabras de vida eterna? ¿A quién más vamos a ir sino a tu palabra, oh Dios, que es la palabra tuya, donde allí, Señor, encontraremos el misterio, Señor, ya revelado por medio de tu Espíritu, de que Jesús era un hombre y de que por él, solamente por él podíamos ser salvos, que es legítima la salvación, que aquí no hay nada de doping, Señor, sino que, oh Dios, podemos entenderlo, porque hoy en día necesitamos que el Evangelio sea revelado como está escrito. Regálanos cada día más y más, oh Dios, esos ojos para ver, esos oídos para ir, ese corazón entendido para recibir el Evangelio por revelación para la gloria tuya. Muchas gracias, amado Dios, porque sabemos que tú te ocuparás para lo que resta de día en todo, en lo espiritual, en lo físico, en lo material, en lo económico, oh Dios, aún para lo eterno nos seguirá supliendo, Señor, en el nombre de Jesús, y que no nos haga falta ningún bien. Si alguno ha estado triste, consuela, debilitado, fortalécele. Si alguno te ha estado llamando y golpeando, que le sea abierto, Señor, que a los pobres se les siga anunciando el Evangelio, Señor, para la gloria de tu nombre. Si hay alguno que ha estado enfermo, sánale, Señor, en el nombre de Jesús, y muchas gracias a ti, porque tú siempre nos oyes y porque tu misericordia es para siempre. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, para que sea más abundantemente lo que podemos pedir, entender y conocer, oh Dios, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios los bendiga, así se ha hecho en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Saludos a todos. Bendiciones. Amén, pastor. Dios le Amén, continúe pastor. bendiciendo. Dios le bendiga, pastor. Muchísimas gracias a todos. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Francisco. Dios le bendiga y Bendiga a le todos los hermanos. sobreabunde en gran manera. Recordemos, hermanos, el martes a las 7 de la mañana en punto estaremos nuevamente con nuestro pastor Francisco Valle. Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Chao, chao. Gracias.